Hay personas poderosas que no quieren que veas estos documentos. El excomisario federal Carlos Mendoza nunca había revelado una verdad tan peligrosa en sus 15 años de carrera. Los archivos en su posesión revelan cada detalle de una operación secreta diseñada para silenciar al líder más querido de Brasil, Lula da Silva. Después de esta transmisión, nada volverá a ser igual. Las luces del estudio proyectaban largas sombras sobre el rostro curtido de Carlos Mendoza, mientras organizaba los documentos clasificados frente a él. Durante 3 décadas, había servido a la Policía Federal de Brasil con lealtad inquebrantable, ascendiendo en las filas con distinción. Esta noche, sin embargo, no se sentaba como representante de la institución que una vez sirvió, sino como un hombre cuya conciencia ya no podía soportar el peso de lo que había presenciado. «Buenas noches, Brasil», comenzó Mendoza, su voz firme a pesar de la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. «Lo que estoy por contarles sacudirá los cimientos mismos de nuestra democracia. Por demasiado tiempo he permanecido en silencio sobre una operación tan siniestra, tan cuidadosamente orquestada, que amenaza el alma misma de nuestra nación». Levantó una carpeta manila gruesa, sus bordes desgastados por el manejo. Estos documentos detallan la Operación Amanecer Silencioso, una campaña sistemática diseñada para eliminar a Luiz Inácio Lula da Silva de la vida política brasileña para siempre, no a través de medios democráticos, no a través de debate honesto, sino a través de manipulación, fabricación y peor. La cámara se acercó a los ojos de Mendoza, revelando una mezcla de determinación y miedo. Sabía que al pronunciar estas palabras, estaba cruzando una línea de la cual no habría regreso. Pero la alternativa, permitir que la verdad permaneciera enterrada, ya no era una opción. «Yo estuve ahí», continuó, su voz haciéndose más fuerte. «Fui testigo de las reuniones. Vi el dinero cambiar de manos, escuché las órdenes dadas, y ya no puedo vivir con el conocimiento de que Lula da Silva, un hombre que dedicó su vida a elevar a los ciudadanos más pobres de Brasil, fue atacado por fuerzas que vieron su compasión como una amenaza a su poder». Mendoza abrió el primer archivo, revelando fotografías y documentos que pintaban un cuadro escalofriante de corrupción coordinada. En el centro de todo estaba un hombre que identificó solo como Dr. Ramos, una figura sombría que operaba desde las lujosas oficinas del Distrito Financiero de São Paulo. Dr. Eduardo Ramos, reveló Mendoza, se presentaba como un consultor político legítimo. En realidad, era el arquitecto de la campaña de desinformación más sofisticada en la historia brasileña. Su lista de clientes se leía como un quién es quién de oligarcas corporativos, intereses extranjeros y oportunistas políticos, todos unidos por un objetivo común: evitar que Lula da Silva volviera a tener poder. Los documentos revelaron que Ramos había reunido un equipo de exoperativos de inteligencia, periodistas corruptos y jueces comprometidos. Su misión era simple en concepto pero diabólica en ejecución: crear una red de evidencia falsa tan convincente que incluso los partidarios más ardientes de Lula comenzarían a dudar de su integridad. La operación comenzó en 2014, explicó Mendoza, señalando una cronología que se extendía por múltiples páginas. Ramos entendió que derrotar a Lula a través de medios políticos legítimos sería casi imposible. La conexión del hombre con el pueblo brasileño era demasiado profunda. Así que decidieron destruir esa conexión envenenando el pozo de la confianza pública. Pero Ramos no estaba trabajando solo. Mendoza reveló que la operación había recibido respaldo de un consorcio de intereses internacionales, cada uno con sus propias razones para querer que Lula fuera removido del panorama político brasileño. Las compañías mineras temían sus regulaciones ambientales. Las instituciones financieras se preocupaban por sus políticas que favorecían a los trabajadores sobre el capital. Los gobiernos extranjeros veían su política exterior independiente como una amenaza a su influencia regional. Se llamaban a sí mismos el Grupo de São Paulo, continuó Mendoza. Se reunían mensualmente en un comedor privado del exclusivo Clube Harmonia. En la superficie, estas parecían ser simples cenas de negocios.
En realidad, eran sesiones de estrategia para la destrucción sistemática de la carrera política y reputación personal de Lula da Silva. La primera fase de su plan se enfocó en la manipulación mediática. Ramos había cultivado relaciones con periodistas clave y dueños de medios, proporcionándoles narrativas cuidadosamente elaboradas que retrataban a Lula como corrupto y egoísta. Estas historias, basadas en evidencia fabricada y documentos alterados, comenzaron a aparecer con frecuencia creciente en los principales medios de comunicación brasileños. Mientras Mendoza profundizaba en los archivos, emergió un cuadro aún más perturbador. El Grupo de São Paulo no se había limitado a la manipulación mediática. Habían infiltrado el sistema judicial de Brasil mismo. Jueza Patricia Álvares, dijo Mendoza, sosteniendo una fotografía de una mujer de rostro severo en toga judicial. Se suponía que era imparcial, una guardiana de la justicia. En su lugar, se convirtió en el activo más valioso de Ramos dentro del sistema judicial. Según los documentos, Álvares había sido comprometida a través de una combinación de soborno y chantaje. Sus deudas de juego, inicialmente manejables, se habían descontrolado después de una serie de malas inversiones. Cuando los prestamistas tradicionales comenzaron a exigir pago, Ramos intervino con una oferta que no podía rechazar: salvación financiera a cambio de cooperación judicial. Los archivos contienen copias de transferencias bancarias, reveló Mendoza, mostrando pagos de más de 2 millones de reales a cuentas controladas por la jueza Álvares. A cambio, ella aseguró que los casos involucrando a Lula fueran manejados por fiscales que estuvieran comprometidos o ideológicamente alineados con los objetivos del Grupo de São Paulo. Pero Álvares no era la única figura judicial atrapada en la red de Ramos. El fiscal Marcos Santos, un joven abogado ambicioso con aspiraciones políticas, había sido reclutado a través de un enfoque diferente. En lugar de soborno, Ramos ofreció a Santos algo más valioso: un camino garantizado al poder político a cambio de su cooperación en construir casos contra Lula. Santos sabía que los casos estaban construidos sobre evidencia fabricada, declaró Mendoza con naturalidad. Los documentos muestran que expresó preocupaciones sobre la falta de pruebas sólidas en múltiples ocasiones. Pero cada vez, Ramos le recordaba las recompensas que lo esperaban si cumplía su parte. Un escaño en el Congreso, luego tal vez un puesto ministerial, todo colgado ante un hombre cuya ambición excedía su integridad. La corrupción del sistema judicial representaba el aspecto más peligroso de la operación Amanecer Silencioso. Al subvertir las instituciones mismas destinadas a proteger la democracia, el Grupo de São Paulo había creado un mecanismo para legitimar sus cargos fabricados contra Lula. Lo que parecía ser el funcionamiento natural de la justicia era, en realidad, una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para engañar al pueblo brasileño. La siguiente revelación de Mendoza se centró en el sofisticado aparato de propaganda que Ramos había construido para moldear la opinión pública. Esto no se trataba meramente de plantar historias negativas en medios amigos. Se trataba de crear un ecosistema completo de desinformación que rodearía y sofocaría cualquier narrativa positiva sobre Lula. Lo llaman la tormenta digital, explicó Mendoza, revelando documentos que detallaban una red de cuentas falsas en redes sociales, granjas de bots y campañas coordinadas de acoso. Ramos entendió que en el mundo moderno, la percepción es realidad. Si puedes controlar lo que la gente ve y escucha, puedes controlar lo que creen. La operación empleaba cientos de personas trabajando en turnos las 24 horas. Su trabajo era inundar las plataformas de redes sociales con contenido diseñado para reforzar percepciones negativas de Lula, mientras amplificaban cualquier historia que pudiera usarse para dañar su reputación. Crearon movimientos populares falsos, fabricaron contenido viral y coordinaron ataques contra cualquiera que se atreviera a defender a Lula públicamente. La doctora Marina Costa, una especialista en redes sociales reclutada por Ramos, inicialmente había creído que estaba trabajando para una firma legítima de consultoría política, según su testimonio, que Mendoza había obtenido a través de su propia investigación.
solo gradualmente se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su trabajo. Marina pensó que estaba ayudando a educar a los votantes sobre temas importantes, reveló Mendoza. En su lugar, estaba participando en la destrucción sistemática del discurso democrático de Brasil. Cuando finalmente entendió lo que estaba pasando y trató de renunciar, Ramos dejó claro que irse no era una opción. Tenían información comprometedora sobre su vida personal, las luchas financieras de su familia. Estaba atrapada. El perfil psicológico de Lula que emergió de estos documentos era tanto fascinante como perturbador. El equipo de Ramos había estudiado cada aspecto de la personalidad del expresidente, identificando vulnerabilidades potenciales que podrían ser explotadas. Entendían que la mayor fortaleza de Lula, su conexión genuina con los brasileños ordinarios, también podía convertirse en una debilidad si podían convencer a la gente de que esta conexión era artificial, calculada y egoísta. Lo estudiaron como a un espécimen, dijo Mendoza con evidente disgusto. Cada discurso, cada gesto, cada decisión política fue analizada por puntos de ataque potenciales. Crearon perfiles psicológicos de sus partidarios, identificando qué argumentos serían más efectivos para volverlos contra él. Como revelaron los documentos, la Operación Amanecer Silencioso se extendía mucho más allá de las fronteras de Brasil. Servicios de inteligencia extranjeros, corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales, todos tenían roles que desempeñar en la campaña contra Lula. Los estadounidenses estaban particularmente interesados, reveló Mendoza, sosteniendo cables que parecían ser comunicaciones entre oficiales de la embajada estadounidense y miembros del Grupo de São Paulo. Vieron la política exterior independiente de Lula como una amenaza a su influencia regional. Sus relaciones con China, Rusia y otras naciones fuera de la esfera occidental tradicional lo convirtieron en un objetivo. La participación de actores extranjeros añadió otra capa de complejidad a la conspiración. Estos no eran meramente oponentes políticos domésticos buscando ganar ventaja a través de medios sucios. Estos eran representantes de poderes extranjeros trabajando activamente para subvertir la soberanía brasileña, removiendo a un líder que encontraban inconveniente. El agente Robert Harrison de la CIA, según los documentos, había establecido contacto con Ramos tan temprano como 2013. Bajo la cobertura de actividades diplomáticas rutinarias, Harrison había facilitado el flujo tanto de inteligencia como de recursos financieros para apoyar la Operación Amanecer Silencioso. El objetivo no era necesariamente instalar algún reemplazo particular para Lula, sino simplemente asegurar que su influencia en la política brasileña fuera permanentemente disminuida. Harrison entendió que remover directamente a Lula sería demasiado obvio, explicó Mendoza. En su lugar, la estrategia era destruir tan completamente su reputación que sería políticamente tóxico. Incluso si los cargos específicos contra él fueran eventualmente desmentidos, la nube de sospecha permanente. La dimensión internacional de la conspiración también involucró a grandes corporaciones con intereses en Brasil. El gigante minero Anglo Brazilian Resources, liderado por el CEO Jonathan Mitchell, tenía preocupaciones particulares sobre las políticas ambientales de Lula. Según los documentos, Mitchell había contribuido personalmente más de $5 millones para financiar la operación de Ramos. Mitchell vio a Lula como una amenaza existencial a su modelo de negocio, reveló Mendoza. Las políticas de Lula protegiendo la Amazonía, su apoyo a los derechos indígenas, su compromiso con el desarrollo sostenible. Todo esto amenazaba los planes de Mitchell para operaciones mineras expandidas. Así que decidió comprarse un ambiente político más complaciente. Los documentos que Mendoza presentó pintaron un cuadro de una conspiración tan vasta y bien financiada, que su éxito parecía casi inevitable. Pero también revelaron algo más, la resistencia extraordinaria del mismo Lula da Silva. Lo que más los asombró, dijo Mendoza, su voz llena de admiración, fue que a pesar de todo lo que le lanzaron, Lula nunca se quebró. Esperaban que se volviera amargo, que atacara a sus acusadores,
que cometiera errores que pudieran explotar. En su lugar, permaneció enfocado en el pueblo brasileño y sus necesidades. Según evaluaciones psicológicas preparadas para Ramos, la respuesta de Lula a la persecución en realidad fortaleció su posición política en algunas formas. Su dignidad frente a cargos obviamente fabricados resonó con brasileños ordinarios, que reconocieron el tipo de injusticia que ellos mismos enfrentaban diariamente. En lugar de destruirlo, la conspiración había inadvertidamente creado un mártir. Dr. Ramos se frustró cada vez más, continuó Mendoza. La operación estaba costando millones de dólares y consumiendo recursos enormes, pero el apoyo popular de Lula permaneció fuerte. Ahí fue cuando decidieron escalar. La escalada involucró formas más directas de acoso e intimidación. Los miembros de la familia de Lula fueron atacados con investigaciones espurias. Sus asociados cercanos se encontraron bajo vigilancia constante. Se hicieron intentos de aislarlo políticamente, presionando a otros líderes para que se distanciaran de él. Trataron de volverlo radiactivo, explicó Mendoza. El mensaje para otros políticos era claro: asóciate con Lula y enfrentarás el mismo tratamiento. Era terrorismo político disfrazado de aplicación de la ley. Pero incluso estas tácticas fallaron en lograr su objetivo último. Si acaso, parecieron fortalecer la resolución de Lula y profundizar su conexión con el pueblo brasileño, que cada vez más lo veía como su campeón contra fuerzas poderosas y corruptas. El comienzo del fin para la Operación Amanecer Silencioso vino de una fuente inesperada: el propio éxito del Dr. Ramos. Mientras la conspiración crecía más grande y compleja, se volvió cada vez más difícil mantener la seguridad operacional. Demasiada gente sabía demasiado, y algunos de ellos comenzaron a desarrollar conciencias. Ángela Ferreira era la jefa de personal de Ramos, reveló Mendoza, sosteniendo una fotografía de una mujer de aspecto profesional en sus 40. Tenía acceso a todo: los registros financieros, las comunicaciones con contactos extranjeros, los protocolos de fabricación de evidencia. También era hija de un trabajador de fábrica que había sido ayudado por los programas sociales de Lula. Según Mendoza, Ferreira inicialmente había justificado su participación en la operación, convenciéndose a sí misma de que Lula era genuinamente corrupto y que estaban realizando un servicio público al exponerlo. Pero mientras ganaba acceso a más archivos de Ramos, comenzó a entender la verdadera naturaleza de lo que estaban haciendo. El punto de quiebre llegó cuando descubrió los protocolos de solución final, dijo Mendoza, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Ramos y sus asociados habían comenzado a discutir formas más permanentes de remover a Lula de la ecuación política. Estaban hablando de arreglar un accidente. Horrorizada por esta escalada, Ferreira comenzó secretamente a copiar archivos y documentos. Trabajando cuidadosamente durante varios meses, reunió un registro comprensivo de las actividades de la Operación Amanecer Silencioso. Cuando finalmente sintió que tenía suficiente evidencia, contactó a Mendoza a través de un intermediario. Contactó a mi sobrino, que trabajaba como empleado en la Policía Federal, explicó Mendoza. Sabía que no podía confiar en canales oficiales. Demasiada gente estaba comprometida. Necesitaba a alguien con credibilidad, pero también con la independencia para actuar sobre lo que estaba revelando. La reunión entre Mendoza y Ferreira tuvo lugar en un pequeño café en un barrio de clase trabajadora de Sao Paulo. Durante 3 horas, ella le explicó los documentos, explicando la estructura de la conspiración e identificando a los jugadores clave. Al final de su conversación, Mendoza entendió que estaba viendo evidencia de la amenaza más seria a la democracia brasileña desde la dictadura militar. Sabía que poseer esta información nos ponía a ambos en peligro, reflexionó Mendoza. Pero también sabía que permanecer en silencio me haría cómplice en la destrucción de todo lo que había jurado proteger como oficial de la ley. Dentro de días de la defección de Ferreira, la organización de Ramos se dio cuenta de que habían sido comprometidos. La respuesta fue rápida y despiadada. Ángela Ferreira desapareció de su apartamento una noche, dejando atrás solo señales de una lucha.
Su cuerpo nunca fue encontrado. Enviaron un mensaje, dijo Mendoza sombríamente. Cualquiera que traicionara la operación enfrentaría el mismo destino. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estábamos tratando con meros operativos políticos. Estas eran personas dispuestas a cometer asesinato para proteger sus secretos. La eliminación de Ferreira fue seguida por un esfuerzo sistemático para destruir evidencia e intimidar a testigos potenciales. Varios documentos clave fueron robados de archivos gubernamentales. Servidores de computadora misteriosamente fallaron, llevándose con ellos evidencia digital de la conspiración. Personas que habían estado preparadas para testificar súbitamente desarrollaron amnesia o simplemente desaparecieron. La jueza Álvarez murió en un accidente automovilístico 3 semanas después de que Ferreira desapareciera, reveló Mendoza. El fiscal Santos sufrió un ataque cardíaco a pesar de tener solo 35 años y estar en excelente salud. Una por una, las personas que podrían haber expuesto la verdad fueron silenciadas. Pero Ramos no había contado con las preparaciones de Mendoza. Entendiendo el peligro que enfrentaba, el excomisario había hecho múltiples copias de toda evidencia y las había distribuido a contactos confiables alrededor del mundo. También había preparado testimonio detallado que sería liberado automáticamente si algo le pasara. No podían silenciar a todos, dijo Mendoza con satisfacción. La verdad tiene una forma de sobrevivir incluso a los intentos más determinados de enterrarla. Los esfuerzos de encubrimiento también revelaron la verdadera extensión del alcance de la conspiración. Cuando la evidencia comenzó a desaparecer de archivos oficiales, se volvió claro que la gente de Ramos había infiltrado no solo el poder judicial y la aplicación de la ley, sino también los servicios militares y de inteligencia. La corrupción era más profunda de lo que nadie había imaginado. Mientras Mendoza continuó su presentación, comenzó a revelar evidencia específica que había sido preservada a pesar de los esfuerzos de encubrimiento. Grabaciones de audio capturaron conversaciones entre Ramos y sus asociados, discutiendo sus planes para neutralizar la amenaza Lula permanentemente. Registros financieros mostraron el flujo de dinero de fuentes extranjeras para financiar la operación. Fotografías documentaron reuniones secretas entre conspiradores. Esta grabación fue hecha en la oficina de Ramos el 15 de marzo de 2016, anunció Mendoza, presionando play en un dispositivo digital. La conversación que emergió era escalofriante en su casualidad. El enfoque legal no está funcionando lo suficientemente rápido. Llegó la voz de Ramos a través de los parlantes. Lula sigue siendo popular a pesar de todo lo que le hemos lanzado. Necesitamos considerar acción más directa. ¿Qué tipo de acción directa?, preguntó otra voz, identificada por Mendoza como Mitchell, el CEO de la compañía minera. El tipo que asegura que nunca vuelva a ser un problema, respondió Ramos. Tengo contactos que se especializan en hacer que los problemas desaparezcan permanentemente. La grabación continuó por varios minutos más, con los conspiradores discutiendo logística, costos y consecuencias potenciales de asesinar a Lula. La forma casual en que discutían el asesinato reveló la profundidad de su corrupción y la extensión de su desesperación. Estaban planeando matarlo, dijo Mendoza simplemente. El líder más querido de Brasil iba a ser asesinado por agentes extranjeros y traidores domésticos, y habría sido encubierto como un accidente o el trabajo de criminales comunes. Pero el complot de asesinato nunca fue ejecutado, gracias en parte a las medidas de seguridad puestas en lugar alrededor de Lula, mientras la evidencia de la conspiración comenzaba a salir a la superficie. Organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a monitorear su situación. Gobiernos extranjeros, a pesar de algo de su propia participación en la conspiración, se encontraron presionados para asegurar su seguridad. El complot era demasiado riesgoso una vez que la atención internacional se enfocó en Brasil, explicó Mendoza. Matar a Lula después de que había sido destacado como estando en peligro habría sido demasiado obvio. Así que volvieron a su estrategia original de persecución legal, esperando lograr a través de las cortes lo que no pudieron lograr a través de la violencia.
Mientras el testimonio de Mendoza se acercaba a su conclusión, reflexionó sobre el costo personal de su decisión de hablar. Su carrera en la aplicación de la ley había terminado. Ninguna institución emplearía a alguien que había expuesto corrupción tan extendida dentro del sistema. Su familia había recibido amenazas de muerte. Vivía cada día sabiendo que fuerzas poderosas querían silenciarlo. La gente me pregunta por qué estoy haciendo esto, dijo, su voz pesada con emoción. ¿Por qué estoy arriesgando todo para defender a Lula da Silva? La respuesta es simple. No estoy defendiendo a un hombre, estoy defendiendo la idea de que la verdad importa, que la justicia existe, que la gente ordinaria merece saber cuándo su democracia está bajo ataque. Los documentos que había revelado pintaron un cuadro de un Brasil donde las instituciones democráticas habían sido corrompidas por dinero extranjero y codicia doméstica, donde la justicia podía ser comprada y vendida como cualquier otra mercancía, donde la voluntad del pueblo no significaba nada si conflictuaba con los intereses de los poderosos. Lula da Silva representa algo que aterroriza a esta gente, continuó Mendoza. Representa la posibilidad de que el gobierno pueda servir a ciudadanos ordinarios, en lugar de élites adineradas. Que Brasil pueda trazar su propio curso en el mundo, en lugar de simplemente seguir órdenes de Washington o Londres. Que la democracia realmente pueda significar algo. El coraje del excomisario al dar un paso adelante ya había comenzado a tener consecuencias. Otros testigos potenciales, viendo que alguien finalmente estaba dispuesto a decir la verdad, comenzaron a acercarse con su propia evidencia. Periodistas que habían sido intimidados al silencio comenzaron a investigar nuevamente. Observadores internacionales comenzaron a pedir investigaciones independientes sobre la conspiración. La verdad tiene momentum, observó Mendoza. Una vez que comienza a salir, se vuelve más y más difícil de detener. Ramos y sus asociados entienden esto, por lo que están tan desesperados por desacreditarme, por hacer que la gente piense que estoy mintiendo, o loco, o corrupto yo mismo. Mientras la transmisión se acercaba a su fin, Mendoza se dirigió a las implicaciones más amplias de lo que había revelado. La Operación Amanecer Silencioso no era única a Brasil. Campañas similares estaban siendo conducidas contra líderes populistas alrededor del mundo que amenazaban estructuras de poder establecidas. Lo que le pasó a Lula está pasando en todas partes, advirtió. En Venezuela, en Bolivia, en países a través de África y Asia. Cada vez que emerge un líder que pone los intereses de gente ordinaria por delante de corporaciones multinacionales, se convierten en objetivos para este tipo de destrucción sistemática. Las técnicas pioneras contra Lula, la manipulación mediática, la corrupción judicial, las campañas de desinformación digital, se habían convertido en una plantilla para subvertir la democracia en cualquier lugar donde amenazara intereses arraigados. El Grupo de São Paulo era solo un nodo en una red global de tales operaciones. Lo llaman promoción de la democracia, dijo Mendoza con amarga ironía. Pero lo que realmente están promoviendo es la eliminación de cualquier democracia que no sirva a sus intereses. Quieren elecciones sin opciones, gobiernos sin independencia, líderes sin el coraje para enfrentárseles. La naturaleza internacional de la conspiración también explicó por qué exponerla había sido tan difícil. Cuando los mismos intereses poderosos controlan medios de comunicación, agencias de inteligencia e instituciones financieras a través de múltiples países, se vuelve casi imposible encontrar lugares neutrales para revelar la verdad. Por eso estoy hablando directamente al pueblo brasileño esta noche, explicó Mendoza. Los canales tradicionales de información han sido comprometidos. La única forma de sacar la verdad es evitar a los porteros y hablar directamente a aquellos que más necesitan escucharla. En sus comentarios finales, Mendoza emitió un desafío directo a sus espectadores y al pueblo brasileño en su conjunto. La evidencia que había presentado era clara y abrumadora. Pero la evidencia sola no sería suficiente para restaurar la justicia y la responsabilidad. Conocer la verdad es solo el primer paso, declaró. Lo que importa ahora es lo que haces con ese conocimiento.
¿Aceptas que tu democracia ha sido secuestrada por intereses extranjeros y traidores domésticos? ¿Les permites tener éxito en silenciar la voz del pueblo? ¿O te levantas y exiges que se haga justicia? Pidió protestas pacíficas, demandas de que investigadores independientes fueran permitidos examinar la evidencia, supervisión internacional de los procesos electorales y judiciales de Brasil. Más importante, pidió a los brasileños rechazar la narrativa de corrupción y escándalo que había sido artificialmente construida alrededor de Lula. Quieren que creas que todos los políticos son corruptos, que no hay punto en participar en la democracia, que deberías simplemente aceptar cualquier líder que los poderosos elijan para ti, dijo Mendoza. Pero Lula da Silva prueba que eso no es cierto. Toda su vida demuestra que es posible servir al pueblo en lugar de servirse a uno mismo. Las palabras finales del excomisario fueron dirigidas directamente a Lula mismo. Presidente, sé que está viendo. Sé que ha sufrido enormemente por sus principios, pero quiero que sepa que no todos en la aplicación de la ley abandonaron su juramento. Algunos de nosotros todavía creemos en la justicia. Algunos de nosotros todavía creemos en Brasil. Y no les permitiremos destruirlo a usted o la democracia por la que ha luchado tan duro para construir. Mientras la transmisión terminaba, los espectadores se quedaron con una elección clara. Podían aceptar la mentira cómoda de que Lula había sido legítimamente procesado por crímenes genuinos, o podían confrontar la verdad incómoda de que su democracia había sido sistemáticamente subvertida por fuerzas que veían su voluntad como un obstáculo a ser superado. La evidencia era clara. La conspiración era real. La única pregunta ahora era si el pueblo brasileño tendría el coraje de actuar sobre lo que habían aprendido, o si las fuerzas de corrupción y manipulación extranjera tendrían éxito en su objetivo último de hacer que la democracia misma fuera irrelevante. La cámara lentamente se desvaneció a negro, mientras Mendoza recogía sus documentos, sabiendo que para la mañana su vida nunca sería la misma, pero también sabiendo que había hecho lo que la conciencia demandaba. Había dicho la verdad, sin importar las consecuencias. En un mundo donde la verdad se había convertido en una mercancía rara y peligrosa, ese simple acto de coraje podría ser suficiente para cambiarlo todo. La lucha por la democracia brasileña estaba lejos de terminar, si acaso, apenas comenzaba. Pero ahora, al menos, sería peleada con la verdad del lado del pueblo, donde pertenecía.